si bien el Pacto de Marrakech no es legalmente vinculante, sus objetivos, su contenido, incentivan la migración irregular, establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales. Nuestro gobierno, con el esfuerzo y aporte de todos los chilenos, estamos ordenando nuestra casa en materia de migraciones. Y por supuesto, no nos parece conveniente, ni para Chile ni para los chilenos, suscribir un pacto que dificulta este proceso y por esa razón, ejerciendo mis atribuciones como presidente de la República, tomé la decisión de no adoptar el Pacto de Marrakech. Bien, escuchábamos las declaraciones del presidente Sebastián Piñera que dio hace algunos momentos, solamente después de una serie de cuestionamientos que se hicieron durante el día y desde que ayer en la mañana conociéramos a través del diario El Mercurio esta decisión del gobierno chileno de restarse de la firma de este pacto y de la reunión que se realiza en Marrakech, en Marruecos. Llama la atención en varios aspectos. Uno de ellos es que el mismo gobierno chileno había estado trabajando en este documento durante meses y que incluso parlamentarios chilenos de oposición pero también de gobierno habían suscrito los principales puntos recientemente en un viaje que habían realizado. Y aquí me parece que hay que partir por lo básico en momentos en que hay muchas cosas dando vuelta y donde también se instalan varias mentiras, porque son evidentemente informaciones falsas, algunas de las que se han difundido durante la jornada, incluso de parte de personas que se encuentran en el Congreso. Me parece importante aclarar de qué se trata este famoso Pacto Mundial, que además se llama Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Inmediatamente uno dice, bueno, algo hay ahí distinto a lo que recién escuchábamos de parte del presidente Sebastián Piñera. Dice que esto va, por el contrario, a incentivar la migración irregular. Ya vamos a analizar de qué manera eso podría ocurrir, pero el texto se llama Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y fue acordada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, con la excepción de Estados Unidos en julio en la Asamblea General. Es decir, Chile sí participó en la elaboración de este texto. Un texto que primero no es legalmente vinculante, es decir, no obliga a los países, no significa que una vez suscrito después vaya a tener una obligación al respecto, y además dice respeta la soberanía de los estados para gestionar sus fronteras y sus políticas migratorias. Es decir, que esto vaya a impedir que cada país vaya estableciendo normativas, leyes, políticas internas para tratar el tema de la migración es falso, en primer lugar. El documento lo que busca y lo que intenta es hacerse cargo de una realidad que es evidente que cada vez ha generado mayor preocupación a nivel mundial, que tiene que ver con las grandes olas migratorias que existen en el mundo. Eso es una realidad. Le gusta a quien le guste, y el tema es cómo se trabaja de manera multilateral, que es algo que Chile siempre ha suscrito, al menos en su discurso en términos de política exterior, la participación en instancias multilaterales para tratar de resolver ciertos asuntos que generan preocupación, entre ellos entonces el de la migración. Chile, ¿qué hace? Es restarse de esta discusión y de estos acuerdos. Y ahí me gustaría partir, Gerson Cristóbal, con el análisis, ¿no?, del por qué Chile finalmente termina tomando esta determinación. En algún momento se dijo que había una discusión interna en el gabinete entre Cancillería y el Ministerio del Interior, pero la palabra final la tuvo recién el presidente Sebastián Piñera, quien dice que esto podría ser eventualmente perjudicial para el país y para las políticas migratoria, y esta idea que nuevamente saca a colación, y ya la hemos escuchado en varias oportunidades de parte del gobierno, de ordenar la casa. Sí, me parece que más allá de las desprolijidades diplomáticas, el hecho de que nuestros parlamentarios hayan ido a firmar que es bien bochornoso, el acuerdo, digámoslo, que es por eso, pero más allá sí, de ese bochorno, que parecía un poco lo que pasó en Escazú, que el representante de la sociedad civil se enteró bajándose del avión prácticamente en la mesa cuando fue a pedir su credencial que no estaba inscrita. Más allá de esas desprolijidades diplomáticas y más allá del desconocimiento del texto, porque muchos aquí, incluso los partidos de derecha, ya en la posverdad aquí completamente desplegada, inventando un contenido para poder justificar por qué no se firma. Fíjate que el presidente, lo que me llega a mí por lo menos,
de lo que dijo en Nueva York en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, es que Chile estaba implementando una política migratoria en consonancia, en armonía con el Pacto Mundial para la Migración, tal cual, una migración segura, ordenada y regular. Por lo tanto, desde el punto de vista del contenido, reconociendo además que no era vinculante, reconociendo que no había ninguna parte donde dijera qué significaba que la migración es un derecho humano o que estuviéramos obligados a recibirlos a todos, entendiendo que más encima distinguía entre migración regular y irregular. A mí esto me parece una señal política para el sector más duro de la derecha y que pone, y aquí permítame el juicio de valor, lamentablemente al presidente Piñera en la misma senda de otros presidentes con discursos populistas como Trump, como Víctor Orbán en Hungría, como Salvini y la Lega en Italia, donde básicamente se construye una retórica nacionalista antiglobalista, donde todo lo que sea un pacto multilateral atenta contra la soberanía nacional. Y en eso el presidente, fíjate que no dice una mentira. Todos los pactos internacionales implican ceder cierta soberanía nacional. De eso se trata. Concurrimos voluntariamente a ellos porque nos parece que son un avance civilizatorio. Y Chile supuestamente formaba parte de aquellos países que honraba ese avance civilizatorio firmando pactos multilaterales, tratando de construir un mundo mejor donde nos pusiéramos de acuerdo para enfrentar desafíos que son globales, que no se pueden acometer en forma particular. Piensa en el calentamiento global, en el tráfico de armas, en el narcotráfico, en la trata de blanca, y este es otro, migración. O sea, es cómo resolvemos y cómo nos hacemos cargo de esta situación, que es un tema que la mayoría de los países están enfrentando a distinta escala, en distintas regiones, en distintos tiempos, pero que se ha transformado quizás en una de las principales problemáticas a nivel mundial en el último tiempo. Entonces, por lo tanto, es el tipo de cosas que hay que hacerlo todo junto. En ningún caso, y por favor, o sea, hay que ser responsable, leer el documento, en ningún caso significa política de fronteras completamente abiertas, en ningún caso significa esto va a ser un desorden absoluto, en ningún caso significa es permitir que los migrantes hagan lo que se les antoje, es simplemente ponernos de acuerdo en ciertos principios básicos para que esto sea lo más ordenado, insisto, así se llama el acuerdo, posible para el bien de los migrantes, por supuesto, pero también de los estados que van a fijar sus respectivas políticas en este sentido. Sí, bueno, esto como todo tiene varias dimensiones y esta tiene varias muy profundas. Uno, a nivel global, es una discusión global que no está zanjada. Hay una discusión abierta y coyuntural en este minuto en todo el mundo por el tema migratorio. Y Naciones Unidas se trata de hacer cargo de eso. Y esto es tan así que ha habido cierta confusión en relación al derecho migratorio, si eso no es un derecho humano. Y ni siquiera la Declaración Universal es clara en ese sentido, a propósito de que estamos en el Día Internacional. Porque en una parte se reconoce el derecho como a salir, pero no dice nada más, deja como inconcluso el resto, el fenómeno migratorio. Uno podría suponer que si está establecida una parte se subentiende la otra, pero a nivel de interpretación ya mucho más restrictiva no lo está, y por eso se dan estas discusiones. Lo otro es la argumentación de Chile. Ya voy a entrar, creo yo, que es un tema aparte en cómo quedamos nosotros y cómo se ha manejado en esta oportunidad y en el tema del Tratado de Escazú y cómo queda la Cancillería y cómo queda Chile. Pero la argumentación, ahí yo coincido con Cristóbal, de que se está definiendo una política migratoria afiliada a la de los países, o mejor dicho, a la de los líderes conservadores que van desde Trump a los líderes de Austria, de Italia, líderes del Vox en Andalucía y otros que aman la globalización comercial, pero que detestan la globalización social, la aborrecen, porque creen que es un factor que perjudica sobre todo a las clases trabajadoras, y también ahí va dirigido el mensaje, hay un mensaje político muy, muy profundo y que está causando escozor y preocupación a nivel global. Ahí, Gerson, perdón, un punto que me parece también que hay una diferencia, que estos líderes que mencionamos, lo que pasa con Trump en Estados Unidos o el caso de Hungría, es algo que ellos vienen incentivando abiertamente desde hace mucho tiempo. Pero aquí existe una contradicción, como mencionaba Cristóbal, en términos de la declaración que hizo el presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de Naciones Unidas y en otros tratados o acuerdos o pactos que ha suscrito Chile en el último tiempo. Entonces,
uno viene viendo lo que está haciendo Chile en relación a este tema, y resulta que ahora aparece con una línea totalmente distinta a lo que había sido el discurso. Hay otro fenómeno que analizar, que tiene que ver con sacar el dedo y ver para dónde va el viento y cambiar en la dirección, el aprobamiento de la nave, el direccionamiento. Pero vemos, por ejemplo, que hay otros países que tienen una política migratoria súper rígida, como Inglaterra, como Alemania, que sí firmaron. Entonces ahí hay un punto también de comparación. Ahora, en relación a lo que tú decías, Andrea, lo teórico, grueso, ya está más o menos lanzado la idea para debatir. Pero parece que esto responde más bien a lo que tú decías, a una temperatura ambiente y a un recurso comodín, al que se echa mano cuando lo demás está fallando, como decía Cristóbal, en relación a otros temas que hemos hablado estos meses en la prueba de ADN. Y solo se puede explicar el cambio de dirección de último momento, como ocurrió con el Tratado Medioambiental de Escazú, como lo recordamos, o como ocurrió también en este caso, donde hay delegaciones desplegadas que se le hace firmar a los parlamentarios y no sabían que venía el cambio. O sea, hay un cambio de último minuto. Y ahí uno empieza a sacar conclusiones. Las encuestas muestran que el apoyo ciudadano cae por el tema económico, porque las cifras no demuestran la fortaleza suficiente, porque no se ha sido todo lo que se quisiera de exitoso en el discurso de mano dura, sobre todo con lo que ha pasado en la Araucanía y la marcha atrás que ha tenido que echar el gobierno en ese tema. Ya vamos a entrar en eso. Entonces, nuevamente echamos mano a las cosas que nos están dando resultados últimamente, o a lo que nos queda, que es el tema migratorio. Que es un tema que al gobierno le ha resultado. Recordemos cuando llega el presidente Sebastián Piñera, uno de los temas que toma en un comienzo es el tema migratorio, y con bastante razón, en el sentido de que durante el último tiempo no se había hecho prácticamente nada para actualizar una normativa que tenía urgencia. La normativa de ordenar la casa rentable. Lo hablamos muchas veces y es cierto, aquí también hubo una desidia de parte del gobierno anterior en relación a hacerse cargo a este tema. Ese es un asunto. Incluso ahí hay reconocimiento de los propios dirigentes de la nueva mayoría. Exactamente. Que no se hizo nada, o se hizo poco, y se hizo poco, se hizo mal. Sí. Entonces, ese discurso, en ese momento el gobierno le sirvió porque tenía base también. Sí. Pero en este caso va apuntando a una narrativa que tiene que ver más con lo que estábamos diciendo, la instalación de posverdades, la instalación de ciertas ideas que son, me parece, bastante más extremas de lo que habíamos escuchado de parte del presidente en este sentido. Sí, eso de la familia, la unión de la familia viene es un poco preocupante, en el límite. Una cosa es que estas cuestiones las diga... no lo estoy diciendo de forma peyorativa, quiero ponerlo en el espectro. Una cosa es que estas cosas las diga Aldo Duque y Tere Marinovich, y otra cosa es que Camila las diga, Flores, que es trending topic, incluso Camila Flores, o incluso por Camila, decir que los países se están saliendo de la ONU. Claro. O sea, ya estamos una cosa hablando es que lo digan de, ellos. Perdón, de argumentos que son sencillamente pero está bien. Vergonzosos. Pero no sé si es que insisto, no quiero ser peyorativo con esto, pero yo no espero mucho más de ese mundo, en cierto sentido. Entiendo cuál es el juego, pero sí espero más del canciller, que de hecho vivió su vida como un migrante en muchos países. Cuando escucho las razones que da el presidente Piñera, me da la sensación de que son básicamente improvisadas, porque se dieron cuenta que políticamente la señal que había que mandar, la señal gruesa, era que aquí se estaba firmando un pacto donde Chile cedía su control democrático, porque es el mismo argumento que se ocupa en Brexit, el mismo argumento que ocupa Trump para salirse del Acuerdo de París. Es a esta altura es moneda corriente del populismo internacional, porque renta. Tú decirle a tu país, yo ya no me someto al control de ningún burócrata internacional, sino que nosotros mismos decidimos sobre nuestro destino, por supuesto es políticamente rentable. Ahora, en este caso ni siquiera era vinculante. O sea, por lo mismo, todo lo que se diga respecto de la justificación para por qué no se firma no es cierto. Es la señal política la que no importa. Es cierto. Y la señal política aquí es decirle al votante más ni siquiera de derecha, porque la gracia del populismo también es que no es, y lo vimos en el caso de los chalecos amarillos en Francia, no es tanto el votante de derecha o de izquierda. Yo creo que ya incluso esas categorías no sirven mucho aquí. Al votante que sienta ansiedad económica o incertidumbre respecto del efecto que pueda tener la inmigración, en comillas, descontrolada en Chile, a esa persona Piñera le está diciendo: yo soy la línea de defensa,
yo ordeno la casa y por eso no firmo este tratado. Y en ese sentido no me extrañaría de que incluso tenga cierta buena recepción en parte de la población. Claro, porque además es cierto lo que tú dices, no responde esto o no va dirigido el mensaje a un votante de derecha o de ultraderecha. Pero sí le disputa o se disputan terrenos o le disputa terreno a dirigentes de ultraderecha como José Antonio Kast, que acaba de decir que con la remoción del GOPE de la zona de la Araucanía ganó la derecha light. Claro. Y acto seguido aparece esta decisión del gobierno. O sea, hay una disputa ahí del discurso, independientemente de si el votante es o no de derecha, de ultraderecha, de eso, que ya esta cuestión está media diluida, porque el votante hoy día se rige por otra, sobre todo el votante de Piñera, se rige por otras motivaciones, en fin. Entonces eso está como superado ese debate, por lo menos en lo que se refiere al presidente Piñera. Que tiene un capital más amplio, podríamos decir, pero eso también lo hace diluirse, por lo tanto, los mensajes a veces son como los que estamos viendo. Pero hay una disputa ahí de discurso de derecha. O sea, José Antonio Kast se ve obligado a felicitar al presidente, Jacqueline Van Rysselberghe también. Lo que aquí me gustaría ver a mí, en este episodio, es ahora Evópoli diciendo, no, ¿qué pasa? Claro, porque ya dijimos que... Porque Evópoli ¿Y no ha habido declaración todavía? No, yo creo que está... Están pensando. Lo que pasa es que es se les cortó el internet. porque está en la relación de que en algunas cosas sí, en otras no. Y está bien, porque las coaliciones son como los matrimonios. A veces hay que ceder y morderse la lengua. Lo sabemos. Y en algunas cosas les ha tocado agachar la cabeza y actuar con causa común, pero en otras... es importante hacer el punto discordante para que no se pierda la identidad. Si tú realmente tienes que ser un partido liberal, yo creo que en esta está claro dónde deberían estar, dónde debería estar tu posición. O sea, aquí no hay margen de movimiento. Yo creo que Evópoli aquí tiene súper poco margen de ¿Hay movimiento. alguna posibilidad de defender esta postura desde el liberalismo, Cristóbal? Sí, o sea, a ver, en la academia sí, pues hay hay liberales nacionalistas que explican pero a lo que más llegan ellos, por ejemplo, David Miller en Inglaterra, a lo que más llegan es a explicar por qué hay buenas razones por las cuales tenemos mayores obligaciones con nuestros conciudadanos que con ellos que viven afuera. Pero eso es básicamente para decir que no todo es cosmopolita, pero no para decir que no haya que firmar pactos multilaterales. Es también para decir que hay que preocuparse, por ejemplo, de los estados de bienestar antes de abrir las compuertas y que llegue todo el mundo. Ese tipo de cosas son las que usualmente se pone acento, pero no es no firmar estos pactos para sencillamente, entre comillas, salirse de la ONU, salirse de los pactos multilaterales. Porque eso es como decir, me llevo la pelota para la casa. Salirse de los derechos humanos, como se ha escuchado por ahí. Eso es decir, yo no voy a contribuir a desafíos globales, yo esto lo voy a ver desde mi terruño. Y me parece que eso es una involución respecto de el camino que estaba tomando la humanidad justo hoy día que celebramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y vamos a estar hablando de eso en un ratito.